arrancar porque es un tema largo, así que bueno, nos ubicamos, como ahí le conté a Alfredo que me había preguntado. Dentro del programa vamos a ver la bolilla 13, extinción de las obligaciones. Puntualmente vamos a ver pago, todas las características del pago, ¿sí? Bien, esta es la bolilla que inaugura los medios extintivos de las obligaciones, ¿sí? Los medios extintivos de las obligaciones son aquellas vías que vamos a tener a nuestra disposición para extinguir obligaciones. ¿Por qué es esto? Porque las obligaciones en el campo de los derechos personales nacen para morir, ¿sí? Las obligaciones nacen para ser extinguidas. Esto lo podemos ver en contraposición con el campo de los derechos reales, en donde nosotros pensamos que compramos la casa, ¿sí? Por ejemplo, para tenerla toda la vida y eventualmente en nuestro fallecimiento que la hereden nuestros hijos, ¿sí? En el campo de los derechos reales, la vida de esa relación jurídica que tenemos con la cosa es para que dure en el tiempo. En cambio, en el campo de las obligaciones, nosotros no queremos que el deudor esté sujeto a esa obligación toda la vida, entonces las obligaciones nacen para morir. ¿Entendemos este concepto? Vamos bien. Todos los medios extintivos tienden a la extinción de las obligaciones, ¿sí? También lo vemos cuando analizamos, yo sé que ustedes no han visto todavía la parte de prescripción, pero ya lo van a ver, la parte de prescripción en los derechos reales, la prescripción adquisitiva nos permite adquirir derechos, ¿sí? Y en el campo de las obligaciones, la prescripción liberatoria lo que hace es extinguir la obligación y liberar al deudor, ¿sí? Para que veamos esta contraposición que tenemos con los derechos reales. Nosotros ahora vamos a estudiar el pago en esta bolilla, pero hay muchos medios extintivos de las obligaciones. Tenemos la transacción, la compensación, la renuncia, la remisión, la dación en pago, etcétera. Varios medios extintivos de las obligaciones que en el Código de Vélez estaban regulados en el artículo 724. Tenía una enunciación, una presentación de esos medios extintivos enunciativa, ¿sí? Nos decía que era medio extintivo el pago, la novación, la compensación, la transacción, la remisión de deuda, bueno, mencionaba todos los pagos, los medios extintivos de pago, pero en la nota el 724 establecía 4 medios extintivos de obligaciones y nos decía que iba a ser el cumplimiento de la condición resolutoria, ¿sí? También decía que iba a ser el vencimiento del plazo resolutorio, la prescripción y la anulación del acto. Esta incorporación que hace Vélez en la nota es criticada en su momento también en el artículo 724, porque primero que en la enunciación que hace, ¿sí? Confunde o da la impresión de ser una enunciación en donde están solamente comprendidos aquellos y no otros medios extintivos de las obligaciones, y deja en la nota, por ejemplo, la prescripción, que es un medio extintivo de obligaciones por excelencia, ya lo van a estudiar, lo van a ver bien más adelante, y lo deja fuera. E incorpora, por ejemplo, la anulación del acto jurídico como medio extintivo de las obligaciones, cuando en realidad la anulación de un acto jurídico tiene que ver con un vicio que pueda tener, ¿sí? Y en muchos casos el vicio en el acto jurídico hace que no nazca como acto jurídico, ¿sí? Y por lo tanto no es una extinción de las obligaciones, sino que está dentro del campo de la nulidad de los actos jurídicos. Esta es una crítica que se le hace, sin contar además que, por ejemplo, no incluye, como por ejemplo la dación en pago, que es un medio extintivo de obligaciones, o el abandono en las obligaciones propter rem, ¿sí? O el mutuo disenso tampoco lo incorpora. Entonces, la metodología del Código de Vélez no era del todo aceptada por la doctrina. Nosotros ahora, con el codificador del 2015, ya no tenemos un artículo como el 724 que enuncia los medios extintivos de las obligaciones, sino que los medios extintivos son directamente tratados en el Código. Arrancamos por el 875, que empieza hablándonos del pago, y después se van desarrollando a lo largo del articulado. Encontramos todos los medios extintivos, salvo la contratos, ¿sí? Y la prescripción, que la vamos a ver al final del código, cuando se tratan la prescripción adquisitiva para los derechos reales y la prescripción liberatoria para el campo de las obligaciones, ¿sí? También el programa les va a pedir clasificaciones de los medios extintivos. Yo se los menciono muy por encima porque ustedes después lo van a estudiar bien en casa. Y hay 4 clasificaciones principales de los medios extintivos. Una tiene que ver con el medio extintivo como acción o como ipso iure, ¿sí? O como ope exceptionis, que es como excepción. Para que se entienda, como acción o ipso iure podríamos encontrar el pago, ¿sí? En donde está la voluntad del deudor de pagar, ¿sí? Paga y extingue la obligación. Y como excepción la prescripción, porque ante el reclamo del acreedor por el pago o la cancelación de la obligación, uno excepciona,
el plazo del tiempo que extinguió la obligación y por lo tanto no debe cumplir, ¿sí? Otra de las clasificaciones tiene que ver con que el medio extintivo satisfaga o no satisfaga el interés del acreedor. Entonces decimos que son satisfactivos o no satisfactivos. Pensemos que la prescripción, ¿sí?, interpuesta como una excepción, no va a satisfacer el interés del acreedor. Si bien extingue la obligación, el interés del acreedor no va a quedar satisfecho. Lo mismo que la imposibilidad de pago, que es otro medio extintivo de obligación. En cambio, el pago o la transacción son medios extintivos que satisfacen el interés del acreedor. También tiene que ver con la voluntad o no voluntad en la cancelación de esta obligación o en la extinción de esta obligación. Esto está visto desde el punto de vista del deudor, que es quien tiene la acción de pagar. Entonces van a ser voluntarios como el pago o involuntarios como la imposibilidad de pago, la prescripción, la confusión. Y por último, también los que se diferencian en actos jurídicos o hechos jurídicos, y tiene que ver, cuando hablamos de hechos jurídicos, por ejemplo, el medio extintivo confusión, que es una situación fáctica que se da en donde en una misma persona encontramos la calidad de acreedor y deudor, ¿sí? Uno mismo es acreedor y deudor de sí mismo. Entonces, esta confusión jurídica que se da en determinadas situaciones hace que la obligación se extinga, ¿sí? Y está encuadrada dentro de los hechos jurídicos. Esto con relación a los medios extintivos, como introducción. Ahora, adentrándonos específicamente en el tratamiento del pago, lo vamos a ubicar metodológicamente en el artículo 875, si tienen el código me pueden ir siguiendo, y nos va a decir que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, ¿sí? El pago, entonces, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. ¿Qué es pago, entonces? Pago es la obligación de dar, pago es la obligación de hacer, pago es la obligación de no hacer. Tiene que ver con el objeto de la prestación, ¿sí? No confundamos, digamos, el concepto de pago con las acepciones que se dan de pago, en donde, por ejemplo, la acepción de pago dentro de la doctrina o de la corriente alemana establecía que pago era únicamente el pago de obligaciones pecuniarias, ¿sí? Porque uno tiende a pensar que cuando hablamos de pago tiene que ver con la cancelación de sumas de dinero. No, pago es dar todo. Pago es absolutamente todo. La obligación de hacer, es la obligación de no hacer, es la obligación de dar. Y constituye el cumplimiento de esa obligación cuando el deudor con su acción cumple exactamente lo convenido, ¿sí? Exactamente lo convenido. Las acepciones que hay de pago, porque no siempre fueron consideradas de esta forma, ¿sí? Por un lado, las que ya le anticipé, el derecho alemán considera que pago solamente está vinculado, es una concepción absolutamente restringida, ¿sí? O restrictiva, y nos va a decir que va a ser pago cuando se cancelen obligaciones pecuniarias. Siempre que estemos en una obligación de dar una suma de dinero, va a haber pago. Cualquier otra situación no va a ser pago. Por otro lado, tenemos el derecho romano, en donde consideraban que pago era absolutamente todo. La transacción era pago, la remisión de deuda era pago, la imposibilidad de pago era pago, la prescripción era pago, absolutamente todo entraba dentro del pago, un concepto amplio de pago. Y estamos nosotros con un concepto restringido de pago, en donde nosotros vamos a decir puntualmente, esto que yo les mencioné del 875, que pago va a ser siempre y cuando estemos cumpliendo, el deudor cumpliendo con su actividad exactamente lo convenido como objeto prestacional, ¿sí? Exactamente lo que se convino en esa obligación. Ahora la pregunta es, vamos a poner un ejemplo, ¿qué pasa si Florencia Tavieres tiene una deuda, ¿sí? Y le debe dar 100.000 pesos a Leonela Escudero? ¿Sí? Florencia, cuando llega el momento del pago, dice, es que no tengo los 100.000 pesos, pero tengo un lote en la zona de, no sé, de Altos de San Lorenzo y te lo puedo dar, y Leonela le dice que sí. ¿Eso es pago para ustedes? ¿Qué opinan? Puede ser si satisface mi interés, si estoy de acuerdo. Bien, Leonela dice que hay pago. ¿Quién más opina igual? ¿Alguien opina en contra? Para mí, pago. Todos coinciden en que es pago. No es el objeto de la prestación inicial. Claro, con el concepto que diste recién, que era exactamente igual, que debería cumplir exactamente igual a como se obligó, no sería pago. Bien, perfecto. Mayra, que es mi tocaya, pues yo veo algo como Sol, pero soy Mayra. ¿Y
¿Quién más había dicho que no había pago ahí? ¿Alguien más había dicho? Yo también. Bien. Perfecto, exactamente. ¿Qué acabo de decir? El pago para nuestro concepto, para el código, como lo tenemos redactado en el 865, es dar exactamente lo convenido. Exactamente lo convenido. Porque sí, es verdad que el acreedor luego dijo, no hay ningún problema, me viene perfecto el lote porque incluso me conviene más, está perfectamente satisfecho el interés del acreedor, pero la realidad es que no estamos dentro de pago en este caso, porque no es lo que se convino. En todo caso estaremos en dación de pago y es otro medio extintivo. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Esto con respecto a lo que es pago. Naturaleza jurídica del pago. Las voy a decir muy sencillo, muy por encima para no perder tanto tiempo. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del pago, mucho se debatió en su momento sobre cuál era la naturaleza del pago, ¿sí? Y hay tres principales corrientes que son como las más relevantes. Aquellas que consideran al pago como un acto jurídico, ¿sí? Aquellas que consideran al pago como un acto debido y aquellas que consideran al pago como un hecho jurídico. Cuando hablamos de acto jurídico, esta postura va a sostener que el pago es una manifestación o una declaración de voluntad realizada con intención, discernimiento y libertad, con capacidad de quien la realiza y con el fin de extinguir obligaciones, ¿sí? Dentro de esta postura había quienes sostenían que era un acto jurídico unilateral y había quienes sostenían que era un acto jurídico bilateral, el pago. ¿Qué opinan? ¿Acto jurídico unilateral o bilateral? Bilateral. Bien, bilateral. ¿Alguien opina de que es unilateral? Yo unilateral opino. Bien. Joana, ¿por qué pensás que es unilateral? Porque la persona tiene que cumplir con lo que ha convenido. Bien. Porque aparte, digamos, de la definición, ¿no? Como la manifestación de voluntad, ¿sí? Hecha con intención, discernimiento y libertad, por una persona capaz, con el fin de extinguir una obligación, da la impresión de que estamos hablando de que todo este accionar es unilateral del lado del deudor, ¿sí? La realidad es que las dos respuestas son correctas, tanto Alfredo como Joana, porque si es bilateral o unilateral tiene que ver con dónde pongamos el acento. Si ponemos el acento en la conducta del deudor, como que es el legitimado activo para realizar el pago, lo único que va a ser importante es esta actividad que desarrolla el deudor para pagar, ¿sí? Pero quienes sostienen que estamos dentro de un acto jurídico bilateral van a considerar que es muy relevante, tiene mucha importancia también la actividad que desarrolle el acreedor. Yo no sé si ustedes vieron Mora del acreedor ya. Creo que sí. Bueno, el deber de colaboración que tiene que prestar el acreedor, ¿sí? Para realizar determinados actos y en determinadas obligaciones es tan relevante este deber de colaboración que tiene que realizar el acreedor que incluso nosotros como deudores podemos interpelarlo y constituirlo en mora, ¿sí? Entonces quienes sostienen que es bilateral dicen no solo es la conducta del deudor que va a pagar, también es el accionar o hay que poner el foco en la conducta que tenga el acreedor en este pago. Esta es la primera teoría que habla de actos jurídicos, ¿sí? Con estas dos apreciaciones. La teoría que habla del acto debido, que es una teoría desarrollada por Carneluti en el derecho italiano, nos va a decir que el ordenamiento jurídico tiene principalmente dos tipos de actos, los que son lícitos y los que son ilícitos, y agrega una tercera categoría de actos debidos o actos ordenados. Los actos lícitos serían todos aquellos que están avalados por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Por el ordenamiento jurídico positivo. Aquellos que son los actos prohibidos son los que están vedados, ¿sí? Los que no se pueden realizar, y los actos ordenados o los actos debidos son aquellos que que están dentro de la órbita de lo voluntario para el ejecutor, ¿sí? Pero no tiene la libertad de elegir si realizarlo o no. Entonces, acá se ubica el pago para esta teoría. El pago es un acto debido, porque el deudor tiene la presión psicológica y jurídica de realizarlo. Desde lo psicológico puede elegir no hacerlo, y dice el deudor, yo no pago, pero de lo jurídico no tiene esa opción. Y si lo hace, ¿sí? Y si se guía por lo psicológico y decide incumplir, tiene todo el ordenamiento jurídico, el acreedor, para poner a su disposición y lograr el cobro compulsivo del crédito, ¿sí? Entonces, esta teoría habla de pago como un acto debido. Y por último, tenemos la teoría del hecho jurídico, que en nuestra doctrina fue desarrollada por el doctor Trigo Represa,
que nos hablaba de, cuando habla de hecho jurídico, hace una apreciación vinculada a que lo único relevante es la conducta del deudor. Y con la conducta del deudor ya ni siquiera estamos hablando de si hay voluntad o animus solvendi en el deudor para pagar, ¿sí? Lo único que importa es la conducta del deudor, y esto les va a sonar a lo que les dije recién, realizando exactamente lo convenido, ¿sí? Desarrollando o realizando exactamente lo que combinó en ese objeto prestacional con el acreedor. Entonces, si se tiene en mira desde esta posición, va a decir, no es relevante, por ejemplo, el requisito de la capacidad. Si un incapaz paga exactamente lo convenido, el interés del acreedor se ve satisfecho, se extingue la obligación, hay pago. Entonces ya no es relevante, por ejemplo, el requisito de la capacidad. Y esta teoría lo que hace es relativizar requisitos de este estilo, que si estuviésemos parados en la teoría del acto jurídico no podríamos, porque los actos jurídicos requieren capacidad para hacerse, ¿se entiende? Entonces Priego dice, poco importa la capacidad del deudor mientras se cumpla con el objeto prestacional y se satisfaga el interés del acreedor, ¿sí? Como resultado final, para que lo tengan en cuenta, nosotros seguimos la teoría del acto jurídico y lo van a tener plasmado, así se lo anotan en el artículo 866. Y dice, reglas aplicables. Las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago, con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Y ahí está resuelto. Nosotros seguimos la corriente de que el pago es un acto jurídico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, hasta acá sí. Perfecto. ¿Van a pausa? Bien. El siguiente punto del programa nos va a hablar de la legitimación activa y de la legitimación pasiva en el pago. Esto no deja de ser más que los sujetos del pago. ¿Quiénes son los sujetos del pago? A la inversa, en la relación obligatoria, en la relación obligacional, en donde tenemos acreedor como sujeto activo y deudor como sujeto pasivo, vamos a ver que en el pago se invierten los roles y va a ser el deudor el legitimado activo, que es quien va a desarrollar la actividad para pagar, y tenemos al acreedor como legitimado pasivo o autorizado a recibir el pago. Cuando hablamos de legitimado activo, hacemos referencia al deudor. El deudor que va a desarrollar toda una actividad para poder pagar. ¿Pagar qué? Con su obligación de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Ahora, ¿el deudor es el único legitimado activo para pagar? Bueno, es el principal, ¿sí? El principal legitimado es el deudor. Pero también puede ser el sucesor o los herederos. Tengamos en cuenta también en estas cuestiones que ustedes ya vieron, ¿no? Las obligaciones implícito persona. Sí, la vieron incluso conmigo porque yo les di obligaciones de hacer y de no hacer. Si recordamos que esta obligación tenía al deudor, la elección del deudor tenía que ver con características especiales y personalísimas de esa persona, solo va a ser el deudor quien puede cumplir, ¿sí? Pero si no estamos en obligaciones implícito persona, pensamos que puede ser el deudor, o en caso de fallecimiento de este puede ser los herederos o los sucesores, puede ser el representante, y recordemos que puede ser representación legal, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del progenitor o de los progenitores, representación convencional en un mandato, o representación judicial, estamos, por ejemplo, hablando de la representación judicial por el síndico en un proceso concursal, ¿sí? En obligaciones mancomunadas, estamos hablando de que el deudor debe la cuota aparte, en las obligaciones solidarias es deudor del todo, ¿sí? E incluso puede también pagar un tercero esta obligación. Ustedes también ya vieron pago por tercero, si no me equivoco, pero acá hacemos como un pequeño repasito. Este tercero que viene a pagar por el deudor puede ser el requerimiento del acreedor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ejecución de la prestación por un tercero? Porque el deudor se niega a cumplir con una obligación de hacer y el acreedor está facultado a hacer la obra o el objeto prestacional por un tercero a cargo o bajo el costo del deudor. Bueno, esta es la situación que estamos hablando. Entonces puede ser el requerimiento del acreedor y vamos a recordar, yo en mi machete de artículos tengo el 776, 777, para que se anoten. También el 730 inciso B, y dentro de la parte de pago vamos a ver el 881 y el 882. Y el 882 nos va a hablar de este otro tercero que también viene a pagar por el deudor, pero este tercero que viene de otra manera, no viene a requerimiento del acreedor. Este deudor va a venir, sí, con asentimiento
asentimiento del deudor. Este tercero va a venir con asentimiento del deudor a pagar, y cuando era con asentimiento, recuerdan que las acciones de repetición teníamos la acción derivada del mandato o la acción subrogatoria. Si venía en ignorancia del deudor, teníamos la acción derivada de la gestión de negocios o la acción subrogatoria. Y si este tercero que se presentaba venía en contra de la voluntad del deudor, tenía a su favor la acción reverso por enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Bien. También hay que recordar que no importa quién sea que realice el pago, cualquiera, tanto deudor, representante, sucesores, este tercero, lo haga con asentimiento, en ignorancia o en contra de la voluntad del deudor, cualquiera que desarrolle o lleve adelante la actividad de pago tiene que ser bajo las condiciones pactadas en la obligación original, ¿sí? En la obligación que está pagando por el deudor. Si no, no se va a ver satisfecho el interés del acreedor y no vamos a estar frente al pago. Eso con relación al legitimado activo, que es el deudor. El legitimado pasivo es similar, ¿sí? Acá estamos hablando de quién es el autorizado a recibir el pago, y vamos a tener el acreedor, por supuesto, también vamos a tener a los sucesores o los derechohabientes o herederos del acreedor. También vamos a tener los representantes, acá vamos a tener el representante legal, lo mismo, progenitores, representantes voluntarios, por ejemplo, en un mandato, y representantes judiciales también podemos tener el síndico, y también podemos tener, por ejemplo, cuando el pago se hace a la orden del juez en un proceso judicial, ¿sí? En donde se abre una cuenta bancaria en autos y se dice páguese a la orden del juez, y ahí vemos un autorizado judicial al pago, a recibir el pago. O también lo vemos cuando el oficial de justicia se presenta, ¿sí? En un domicilio, en un juicio ejecutivo, con un mandamiento de embargo de intimación de pago. El oficial de justicia también está habilitado judicialmente a recibir el pago en esa situación. También vamos a ver al acreedor por acción subrogatoria, al cesionario del acreedor originario. También vamos a ver, que ahora lo voy a explicar, un tercero indicado, o también llamado en latín adiectus, ¿sí? Que es la figura de un tercero designado para recibir el pago, autorizado. Y también vamos a ver en las obligaciones mancomunadas, va a estar autorizado a recibir el pago el acreedor por su cuota aparte en las mancomunadas, o por el todo en las solidarias. Y también puede recibir el pago un tercero, ¿sí? Bien, ahora cuando yo hablo de este tercero indicado, que el programa lo pide en una parte, bueno, lo pide, cuando hablamos del tercero indicado o el adiectus, es una figura del derecho romano, ¿sí? Que está contemplada en el artículo 883, inciso C, si no me equivoco, y es un tercero, este es un sujeto designado por ambas partes para ser autorizado a recibir el pago, ¿sí? Esa es una de las diferencias que tiene con la figura del mandato, ¿sí? No podría ser mandatario si está siendo designado por ambas partes, ¿sí? En todo caso, si fuera designado por el acreedor. Pero no, acá estamos hablando de un acuerdo, de una convenedor y deudor que decidieron que tal persona, que tal sujeto iba a estar autorizado. Tiene que este tercero interesado o designado para recibir el pago. Tiene facultades ejecutivas, tiene las mismas facultades que el acreedor para exigir el pago del deudor. Bueno, hay quienes consideraron que no, pero la realidad es que la mayoría de la doctrina sostiene que sí, porque si no, a decir, por ejemplo, de Companucci, sería un simple consultor, ¿sí? El deudor llegó el vencimiento de la obligación, acaeció el plazo, te pido que me hagas, pero si no tiene fuerza ejecutiva, el deudor no estaría compelido a cumplir y podría ser opcional. Entonces, digamos, en este análisis, la mayoría entiende que sí, que tiene facultades ejecutivas incluso para llevarlo a juicio, ¿sí? Y por otro lado, también se preguntaba la doctrina si esta figura del adiectus, en el caso de fallecimiento de esta persona, si sus derechohabientes la iban a dar esta condición. Hay quienes sostienen que no, y ellos manifiestan que esta facultad era solo porque se tenía en cuenta las cualidades de este sujeto, y que por lo tanto esta legitimación para recibir el pago iba a volver al acreedor. Y hay quienes dicen, no, puede ser un sucesor quien adquiera esta condición de adiectus, porque hay que estarse a las relaciones paralelas que se lo tenga, por ejemplo, con el acreedor, ¿sí? ¿Cuáles son las naturalezas de esta obligación? Bien,
Esto con la figura del adiectus, pero sí sabemos que es un autorizado a recibir el pago. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo una deuda con Candelaria y nada, en un momento voy, pienso que ella es mía y yo creo que tengo una deuda con Candelaria y le pago? Le pago a ella. Voy y cancelo la deuda, pero resulta que Candelaria no es representante, ¿sí? No es mandaria, no es un adiectus, no es un sucesor, no es un tercero que no tiene nada que ver con el vínculo obligacional y yo voy y te pago. ¿Es pago para ustedes esta situación? ¿No sería pago por error? Bien, acá tenemos pago por error. ¿Quién opina igual? ¿Quién opina distinto? Yo opino igual. Pago por error. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurra que puede pasar acá? Si es un pago válido. Y no satisface el interés del acreedor verdadero, así que como válido no es. Bien, acá tenemos que es un pago inválido. ¿Alguien más quiere decir algo más? Y pienso lo mismo que Florencia, yo. No es válido, se me viene a la cabeza el que paga mal paga 2 veces. Ese dicho. Bien, perfecto. Bueno, un poco es lo que dice Mayra. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Hablaban de pago por error. En realidad, técnicamente hablando, no es un pago por error, porque acá, cuando yo le pago a este tercero que no tiene nada que ver con el acreedor en principio o con la relación obligacional, no hay nexum entre él y yo, ¿sí? Yo como deudora no tengo nexum con él, por lo tanto es un pago sin causa, porque en el caso del pago por error hay nexum entre acreedor y deudor. Lo que pasa es que por ahí el deudor pagó con todo en una obligación alternativa, ¿sí? O pagó con todo en una obligación facultativa. Entonces, no es que falta el pago por error, el nexum está. Hay un error en el objeto prestacional o en el pago, ¿sí? O en la cancelación. Acá, en cambio, estamos hablando de que no hay nexum entre las dos personas, no hay ningún tipo de obligación, yo no extingo la obligación con mi acreedor, que no satisface su interés, y como dijo Mayra, quien paga mal, paga 2 veces. El acreedor mío va a poder continuar con su exigencia, exigiéndome a mí el cumplimiento de la obligación. Yo en todo caso tendré las acciones para cobrar lo que pagué sin causa de este tercero, y de todas formas, si no logro recuperar lo que pagué mal, voy a pagar 2 veces, ¿sí? Ahora, acá hay 3 excepciones con esta situación. La primera es cuando el verdadero acreedor, ¿sí?, ratifica el pago que yo realicé a este tercero. Pues este es un pago al tercero, ¿sí? Yo quiero que lo anoten así. Esto es importante porque lo que expliqué recién cuando hablaba de sujeto activo era el pago por tercero, ¿sí?, que paga en ignorancia, con asentimiento o en contra de la voluntad del deudor. Y acá, cuando estoy hablando de quién está autorizado a recibir el pago, estoy hablando de pago al tercero. Si este tercero no tiene nada que ver con el vínculo jurídico, es un tercero cualquiera que caminaba por ahí y yo le pagué igual, este tercero en principio es un pago sin causa, no extingue la obligación y yo tengo que pagar 2 veces si no puedo recuperar lo que pagué mal. Ese es el principio. Salvo que el acreedor, mi acreedor, el acreedor real, ratifique o convalide ese pago, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le pagué al que estaba en el kiosco y la verdad que no tenía absolutamente nada que ver, pero era un amigo que le estaba haciendo una gauchada al dueño del kiosco y me dijo, sí, Mayra, sí, está perfecto. No tenía nada que ver, le pagaste, pero lo conozco, así que lo ratifico, está bien. Otra situación que se puede dar es cuando le es de utilidad el pago al acreedor. Por ejemplo, le pagué a un acreedor del acreedor. Entonces, esa persona que me recibió el pago a mí era un acreedor de mi acreedor. Entonces, mi pago le terminó siendo útil al acreedor. Ahí también podemos encontrar validez en este pago. Y por último, cuando el pago que yo estoy haciendo en realidad es a un acreedor aparente. La figura del acreedor aparente está en el artículo, esperen que se lo busco, 883 inciso E, para que ya se lo anoten, y tiene que ver con un sujeto, ¿sí?, que tiene digamos,
tiene calidad de acreedor, pareciera ser que es el acreedor, pero esa calidad que tiene es ostensible, es pública y es pacífica. No es una confusión mía en donde yo caí y dije, che, vos sos, me dijo que sí y perfecto, sino es una persona que tiene las características de ser mi acreedor, tanto así que error en su calidad de acreedor, la ley lo justifica y me lo va a tomar como un pago válido. ¿Se entiende? Esta calidad que tiene, esta cualidad de acreedor aparente, tiene que ser no solo para mí, sino que tiene que ser para el común de la sociedad, tiene que ser, por ejemplo, alguien que siempre estaba en el negocio, que se presentaba como el dueño, que yo veía que hablaba con los otros dueños, una persona que de su accionar público, pacífico, etcétera, tenía la calidad ficticia o aparente de ser acreedor. Y mi error es excusable, ¿sí? Ese pago va a ser considerado válido. Y en todo caso, acreedor aparente 883, inciso E. Ay, gracias, Max. Yo te digo, vos contestás todo eso, perfecto. ¿Te atendió? ¿Se puede dar un ejemplo de este? Claro, pensemos en lo que decía recién, que vos vas siempre a un comercio, ¿sí? Vas a un supermercado y tenés fiado. Y vos siempre cuando vas te atiende el mismo chico todos los días que vos vas, no sé, si era el cajero o por ahí vos pensás que es el dueño. Y cada vez que vas, vos ves que le paga proveedores, que él maneja absolutamente todo, que cada vez que tiene que hacer un pago firma él, como si fuera el dueño del lugar, que incluso el local se llama Marquitos y él se llama Marquitos también. Distintas circunstancias de hecho objetivas, ¿sí? De observación, que por las cualidades de esa persona a vos te da válidamente la impresión de que esa persona es un acreedor real. Entonces cuando vos le cancelas el fiado que tenías en la tienda, después te enterás que no era el acreedor, ¿sí? Pero tenía todas las características de ser el acreedor real tuyo, ¿sí? ¿Y En eso es ese válido? caso el pago va a ser válido. Y en todo caso, como el pago va a ser válido, vos te vas a ver liberado, ¿sí? Y va a ser tu acreedor quien va a tener que reclamarle a ese acreedor aparente el pago incorrecto, ¿entiendes? Va a tener que pedir la repetición o ese acreedor aparente se va a convertir en el deudor de tu acreedor y vos vas a quedar liberado. ¿Bien? Perfecto, gracias. Buenísimo. Esto recuerden, es pago al tercero, ¿sí? Pago al tercero. Bien, dentro de los requisitos de pago, para que el pago sea válido, vamos a encontrarnos con 4 requisitos. El primero, que un poco ya más o menos fui desarrollando, tiene que ver con la capacidad. La capacidad, estamos hablando que es un acto jurídico en principio, y la capacidad es tanto para el deudor como para el acreedor, ¿sí? Cuando hablamos de la capacidad del deudor como legitimado activo del pago, estamos hablando de capacidad de hecho, ¿sí? De que el deudor tiene que tener capacidad de hecho. Pero esta capacidad de hecho está enfocada al ejercicio del derecho de pagar, ¿sí? No van a tener capacidad de hecho las personas por nacer, los incapaces o aquellas personas que por sentencia judicial tienen restringida su capacidad, ¿sí? Fuera de ellos, cuando hablamos de incapacidad, ¿sí? Hablamos de incapacidad de hecho para ejercer el ejercicio del derecho de pagar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Siempre el pago realizado por un incapaz es inválido o es susceptible de ser impugnado? Bueno, un poco también lo que veníamos viendo. Pensemos que si el incapaz paga, sí, pero este pago que realiza es coincidente de manera completa con el objeto prestacional y satisface el interés del acreedor, no tendría motivos el acreedor para venir a impugnar el pago, ¿sí? Si él vio cancelada su obligación, o no tendría mayor relevancia hacerlo. También pensemos que este pago realizado por un incapaz puede ser ratificado por su representante o incluso con la mayoría de edad se puede purgar el vicio, ¿sí? De la incapacidad. Joana, ¿qué me preguntabas? Disculpe que la interrumpa, pero si uno puede hacer el pago, puede hacer un convenio con un incapaz. Eso es lo que a mí no me... Es como que ha hecho un acto jurídico con un incapaz que está reglamentado que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo claro, un pero incapaz vos puede pagar? En todo caso, ahí estás pensando, Joana, yo me imagino en un contrato, ¿sí? En un contrato por escrito. Un contrato, pero claro. pensemos que hay obligaciones que no están documentadas, ¿sí? O pensemos en una obligación de hacer, en donde me tenés que hacer, el albañil me tiene que hacer el quincho y trae un albañil que es menor de edad, ¿sí? Ahora,
Claro, no pensemos en algo documentado o lo mismo que en una obligación documentada ante un escribano público. Por supuesto que quien se presenta teniendo que acreditar identidad no va a pasar el filtro de, digamos, del escribano para la suscripción de ese contrato, ¿sí? O si tiene algún tipo de interdicción y no puede obligarse válidamente. Pensemos en obligaciones en donde, de hecho, vemos situaciones en donde menores de edad pagan, incluso sin ir más lejos, el chico, bueno, los que son padres acá, el chico que va y va a comprar al kiosco, no deja de ser un contrato de compraventa. Entonces el tema de la capacidad, si lo vemos desde la óptica del acto jurídico y estrictamente nos atenemos a que no puede o a que tiene que tener capacidad quien paga, habría un montón de situaciones en donde la verdad que podría hacerse más laxo el requisito de la capacidad, verlo como un hecho jurídico, como planteaba Trigo Represas, y decir, bueno, la capacidad lo podemos relativizar y considerar válida la cancelación de la obligación igual. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, buenísimo. Eso con relación al deudor, ¿sí? Pensemos que del lado del acreedor también tiene que tener capacidad para recibir el pago, ¿sí? Y que en todo caso, si ese acreedor fuera incapaz, acá lo que recién les comenté, podemos tener la ratificación, ¿sí?, de quien es el representante de este autorizado a recibir el pago, que es incapaz, o lo que también les comenté con respecto a la utilidad, ¿sí?, que le sea útil el pago realizado al incapaz. Para que esto proceda, no solo tiene que tener que serle útil, sino que el deudor que paga a un incapaz tiene que ser de buena fe. Él tiene que desconocer al momento del pago de la cancelación de la obligación que su acreedor se tornó incapaz o que era incapaz, ¿sí? Tiene que haber buena fe. Y si además le fue útil el pago al incapaz, este pago va a ser un pago válido. Esto está en el artículo 875. Están todos seguiditos los requisitos. Son 4 artículos, 4 requisitos de pago. 875, capacidad, de acreedor como del deudor. 876, el pago no puede ser en fraude, nos va a decir. Cuando hablamos de fraude, ustedes, bueno, ya lo vieron cuando vimos acción pauliana o revocatoria, y también cuando hablábamos del proceso concursal, ¿sí? Estamos hablando del del deudor que se desapodera de esos bienes en fraude de sus acreedores, ¿sí? Acá estamos hablando del deudor, que realiza pagos en fraude de sus acreedores. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿cómo puede ser que estamos, por ejemplo, en una obligación válida, ¿sí?, que el deudor tenga con otro acreedor y que así todo esta sea en fraude de sus acreedores? ¿Se puede ejercer abusivamente el derecho de pagar para hacerlo en fraude de los acreedores cuando la otra obligación que se paga es real, existe? ¿Qué piensan? ¿Qué caso se podría dar en donde uno ejerza abusivamente el derecho de pagar en fraude de otros acreedores? ¿Se les ocurre algo? ¿Lo repetís, profe, por favor? Sí. Estamos hablando de que el deudor paga, ¿sí? Y la ley nos va a decir que para pagar no puede hacerlo en fraude de sus acreedores. Pero estamos hablando de pagar. Y si yo hablo de una obligación real, válida, existente, con otros acreedores, ¿cómo puede ser que el deudor incurra en un ejercicio abusivo de su derecho de pagar o de cancelar obligaciones para ir en fraude de otros acreedores? Tendrá que ver, no sé, pregunto, con el tipo de acreedores, por ejemplo, quirografarios, comunes, por ahí o no? No, en este caso no. El caso sería el siguiente: ¿qué pasa si un acreedor, porque yo no estoy hablando acá de actos simulados, ¿sí? No estoy hablando de simular una compraventa y desapoderarme de bienes, estoy hablando de pago, dentro del artículo de pago. Entonces yo estoy pagando en fraude de mis acreedores. ¿Cómo pago en fraude de mis acreedores? Pago en fraude de mis acreedores, por ejemplo, cuando pago obligaciones no vencidas, ¿sí? O cuando pago obligaciones que no me corresponde pagar, o pago el todo en una mancomunada, ¿sí? O, por ejemplo, pago obligaciones prescriptas.
Ese es el supuesto que establece el artículo cuando hablamos de que el pago no debe ser en fraude de los acreedores. ¿Sí? ¿Se entiende más con el ejemplo? Profe, ¿serían casos en donde, por ejemplo, podría generarse intereses en la cuestión de las entregas de dinero, por ejemplo, para los demás acreedores? En el caso de las ¿Cómo sería el mancomunadas, caso? por ejemplo. Es decir, es Claro, pero un vos pensás fraude. claro, vos pensás que en la obligación, si vos tenés una obligación mancomunada, vos tenés que cumplir pagando con tu cuota aparte. Ahora imagínate que vos, junto con los otros deudores mancomunados, decís, no, ¿saben qué? Quédense tranquilos, pago yo. Después vemos, la pago yo. Y la pagás como si fuera solidaria. Ese pago que vos estás realizando, generoso para con el resto de los otros deudores mancomunados, si bien les viene bien seguro a los otros deudores, y por lo tanto te estás insolventando para cumplir otras obligaciones. ¿Se entiende? Ese es el presupuesto que trae la ley. Claro, es decir, sería en fraude de los demás acreedores, no el de esa relación obligacional de los demás. Exactamente, vos estás haciéndolo en fraude de los demás acreedores, porque estás asumiendo el pago de obligaciones que no te corresponden, o que está prescripta, o que no está vencida, y la estás pagando antes, ¿sí? Entonces, con ese pago anticipado, vos estás, por ahí no tenés dinero suficiente para pagar obligaciones que ya tenés vencidas y que tenés que pagar. Bien, ese es el segundo requisito. El tercer requisito lo vamos a encontrar en el 877 y que nos va a hablar de que el crédito tiene que estar expedito. Cuando hablamos de crédito expedito, tiene que ver con el concepto de limpio, libre, sin gravámenes, que no puede ser un crédito prendado o un crédito embargado, ¿sí? Porque pago realizado con un crédito que está embargado o prendado, por ejemplo, se hace en fraude o sería en fraude del acreedor prendario o el acreedor embargante, ¿sí? Entonces este acto le sería inoponible. Uno, para poder pagar, tiene que pagar con algo que no esté grabado, ¿sí? Es sencillo. Y por último, que esto también ya lo han visto cuando hemos visto la clasificación de obligaciones de dar cosa cierta, que quien paga sea el titular de la cosa con la que paga, ¿sí? Nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que tiene, ¿sí? Nadie puede pagar con cosa ajena. Si nosotros pagamos con cosa ajena las obligaciones de dar cosa cierta, el acreedor va a poder reivindicar la cosa del tercero, salvo que el tercero sea a título oneroso, de cosa mueble y de buena fe. Esto lo recuerdan, ¿no? Que ya lo vieron, creo que lo rindieron también. Bueno, estos serían los 4 requisitos que se exige para el pago. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe, en el último requisito, cuando Sí. se trata de obligación de hacer, y hay terceras personas, además del que contrata, participando, ¿se cumple igual el requisito o cómo funciona? Claro, pero vos en una obligación de hacer, por ejemplo, tenés que construir la pared medianera. Personas vinculadas a esa obligación de hacer, bueno, habrá que ver quién es el que contrata. Si el que contrata es el arquitecto, es el obligado, ¿sí? Independientemente de cómo él realice la obligación de hacer, ¿sí? O cómo realice o lleve adelante la prestación. Pero después, quienes integran ese equipo de trabajo del arquitecto son personas que perfectamente son intercambiables, ¿sí? Incluso pensemos que tal vez hasta el arquitecto mismo es intercambiable, salvo que estemos en una obligación intuito persona. Entonces el cumplimiento, en este caso, se le podría exigir al deudor, que sería el arquitecto, nada más. Porque el otro podría, o sea, las personas a su cargo podrían reemplazarse o no, y no tienen un nexo que los obligue con el acreedor, o quien contrata la prestación del servicio, en ese caso, en esa obligación de hacer. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Daniel. En el pago con fraude de los acreedores, ¿no? Si hay un acreedor privilegiado que se ve perjudicado por esta acción del deudor, ¿qué tiene que hacer? ¿Inicia una acción subrogatoria o una acción directa? ¿Qué tiene que hacer el acreedor frente a esta acción del deudor que ataca los intereses del acreedor, ¿no? Bien, si el deudor se está insolventando, ¿sí? Si estamos en el supuesto del segundo requisito que yo hablé, si el deudor se está insolventando, judicialmente va a requerir, le van a hacer inoponibles los actos que esté desarrollando este deudor para insolventarse, ¿sí? Y tener un privilegio le va a dar la posibilidad de retrotraer, ¿sí? Esta acción de desapoderamiento que hizo el deudor
y conservar la cosa para sí. Recordemos que cuando estamos hablando de cosas muebles, registrables o cosas inmuebles, no va a ser posible, por ejemplo, alegar la buena fe del tercero adquirente, ¿sí? Porque son cosas registrables. En ese caso no se podría continuar el reclamo o la acción reivindicatoria de quien, por ejemplo, tiene un crédito privilegiado porque tiene una prenda sobre un auto o porque tiene una hipoteca sobre un inmueble, ¿sí? En este caso es más difícil que pueda suceder, pero siempre que el acreedor privilegiado tenga o vea menoscabado su privilegio por la insolvencia fraudulenta del deudor, puede iniciar acciones judiciales reivindicando los bienes, ¿sí? Ahí está, profe, gracias. Bien. Bien. Si ya estamos, pasamos a lo siguiente que tiene que ver con los que rigen, ¿sí?, el objeto del pago de la prestación. Bien. El objeto del pago. Hay 4 principios que rigen el objeto del pago de la obligación y que tienen que ver con que este objeto tiene características y tiene que tener identidad, integridad, ¿sí?, puntualidad y ubicación. Cuando hablamos de identidad e integridad en el objeto del pago, hablamos de 2 principios que son más fuertes, ¿sí?, que son excluyentes, tienen que entrarse sí o sí, y que no pueden ser dejados de lado en principio, ¿sí? Y cuando hablamos de la ubicación o de la puntualidad del pago, hablamos de principios más flexibles. El primero es la identidad. Cuando hablamos de identidad, tiene que ver con dar aquello, exactamente aquello a lo que me obligue, lo que hablábamos hoy. Si es el jarrón chino, es el jarrón chino. Si es el auto Volkswagen dominio tanto, es el auto Volkswagen dominio tanto. Si es la obligación de hacer un quincho con determinadas características, es el quincho con determinadas características. Tiene que ver con exactamente aquello a lo que me obligue, ¿sí? Y el acreedor tiene que recibir aquello que se combinó. Eso es identidad en el pago, ¿sí? Si no, no vamos a estar en el pago, como el ejemplo que les di hoy del terreno por el dinero, ¿sí?, que hablábamos de dación de pago, pero no de pago. Bien. Este principio, que si bien es estricto, ¿tiene algunas excepciones? Sí. Una de estas excepciones, ustedes lo van anotando todo, tiene que ver con las obligaciones de dar cantidades de cosas, ¿sí? En las obligaciones de dar cantidad de cosas, se sostiene que puede el deudor entregar una cosa de una calidad distinta o mayor cantidad que aquella que se comprometió, ¿sí?, salvo que siempre y cuando se mantengan las pautas contractuales o establecidas. Por ejemplo, yo establecí en un contrato que a Carlos le voy a dar 10.000 litros de leche con deslactosada, de calidad A, y el día del momento del pago me quedo sin esa leche, ¿sí?, que era la calidad mínima, y nada, tengo solamente leche de premium súper alucinante, carísima, deslactosada con 50.000 procesos antes, perfecto, muchísimo más cara, y le digo, che, no me quedé con esa leche, no me quedó lo que habíamos convenido, te voy a pagar con algo de mejor calidad, manteniendo las pautas contractuales, ¿sí?, en cuanto al precio, por supuesto. Esto sería, si no hay oposición del acreedor, sería una excepción válida para el principio de identidad, ¿sí?, en las obligaciones de dar cantidades de cosas, no en la obligación de dar cosas ciertas, ¿sí? Bien. Otra de las excepciones que vemos son las obligaciones facultativas, que también las expliqué yo, que si recuerdan, la obligación facultativa, al momento del cumplimiento de la obligación, el deudor podía elegir pagar con la cosa principal, que es la que el acreedor espera, pero también puede liberarse del pago de su obligación con la accesoria, a su elección, ¿sí? Acá también vemos una limitación o una excepción al principio de identidad en el pago. Y también hay, bueno, ahora está esto, pero en su momento también se decía que había una flexibilización de este principio cuando las obligaciones pecuniarias pagábamos con un cheque, ¿sí? En obligaciones de dar suma de dinero se entregaba el cheque. Hoy en día, por ahí esto ya está más saldado, ¿no? Esta discusión. En su momento se establecía que pasaba, que había una violación o una vulneración del principio de identidad, cuando en vez de dar dinero nos extendían un cheque. Bien. Eso con principio de identidad. Principio de integridad.
tiene que ver con dar exactamente lo que yo combine. No puedo dar menos de lo que se combinó en esa obligación como objeto prestacional. Y el acreedor no está obligado a recibir menos de lo que se pactó. ¿Sí? Pensemos en una obligación dineraria de 100.000 pesos y yo le digo, che, ¿te puedo pagar 80? No me puedes pagar 80. ¿Sí? El acreedor no está obligado a recibir pagos inferiores a lo que se pactó. O los 10 litros menos de leche, cuando compró 50 litros de leche, 40 litros de leche. No puede, no está obligado a aceptar eso. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones a este principio? La primera excepción que encontramos es cuando esa diferencia en la integridad sea niña, sea muy chica. Por ejemplo, una obligación de dar 100.000 pesos, que venga mi deudor y me dé 99.999 pesos y le falte un peso para completar los 100.000. Bueno, en estas situaciones no vamos a alegar una afectación del principio de integridad, ¿sí? Se va a aceptar igual. Otra circunstancia que se puede dar es cuando se aceptan, ¿sí?, pagos parciales. Por la autonomía de la voluntad, el deudor y el acreedor convienen, el acreedor le da la posibilidad al deudor de hacer pagos parciales. Che, no te puedo pagar todo, te puedo pagar 50 y 50, ningún problema. Bueno, listo, acá hay una excepción al principio de integridad, pero el pago es válido igual. Otra situación que también se da, que esto ya es judicial, tiene que ver, que también lo vimos, o lo han visto seguramente, cuando en un contrato, por ejemplo, en un cumplimiento contractual llevado a la justicia, y en ese contrato el juez, al momento de dictar sentencia para condenar al deudor, observa que por el paso del tiempo y las cláusulas contractuales establecidas ahí, nada, tiene un capital altísimo que pagar, intereses moratorios, cláusula penal, bueno, que todo el monto final que tiene que erogar el deudor es absolutamente confiscatorio o es absolutamente exagerado por todos los intereses que tenía, ¿sí?, por todo lo que se había convenido, y el juez va a poder morigerar, recuerdan que tiene esa facultad de morigerar el pago de ese crédito que tiene el acreedor. Acá también vamos a ver cómo está afectado el principio de integridad. Y por último, y acá van a tener que prestar muchísima atención, otra de las excepciones al principio de integridad tiene que ver con la imputación legal del pago, o la imputación del pago legal, o hecha por la ley. ¿Por qué les digo que presten atención? La imputación del pago es un instituto del derecho que es absolutamente preguntado en todos los exámenes. Así que si les toca la bolilla de pago, seguramente les va a tocar desarrollar imputación del pago, porque se pregunta, ¿qué es la imputación del pago? Es un instituto que establece distintas reglas, ¿sí?, que se van a dar en una determinada situación. Para poner un ejemplo. A ver, vamos a poner a Florencia, que te tengo con cámara, y a Leonela, que también, a Mariela, que la hacemos participar. Bien. Florencia, vas a comprar en una venta de garage que está haciendo Mariela, ¿sí?, de cosas de su casa, y Florencia, vos le compras una lámpara por 1.000 pesos, le compras una silla por 5.000 pesos, que también te gustó, y le compras una biblioteca por 10.000 pesos, ¿sí? Vos le compras esas tres cosas a Mariela en la venta de garage. Hasta ahí todo perfecto. Tenemos 3 obligaciones, son todas de dar suma de dinero de tu parte, Mariela ya te entregó las cosas, vos le adeudaste el dinero. Al momento de pagar, le das 7.000 pesos y te vas, ¿sí? Esa es la situación práctica. ¿Qué es lo que pasa acá? Para repasar. Primero, tenemos pluralidad de prestaciones, ¿sí? Pluralidad de prestaciones. Todas las prestaciones son de la misma naturaleza, son homogéneas, son todas obligaciones de dar suma de dinero que Florencia tiene que darle a Mariela, ¿sí? En todas estas obligaciones, en estas 3 obligaciones, Florencia es la deudora y Mariela es la acreedora. No hay inversión de los roles. Siempre Florencia es Florencia es deudora y Mariela es acreedora. Y por último, se da la situación de que lo que pagó Florencia no alcanza a cubrir el pago total de todas o a cancelar todas las obligaciones, ¿sí? Esta es la situación práctica. ¿Qué pasa acá? Cuando estamos ante esta situación, el código va a establecer que estamos frente al instituto de la imputación de pago. ¿Y qué es la imputación de pago? Es cuando el deudor paga y exclama a qué obligación va a cancelar, ¿sí? Ese pago, esa erogación de dinero, ¿qué obligación va a cancelar? Bien, el primer autorizado para hacer la imputación del pago es el deudor. El deudor paga y dice, che, mira, te doy 7.000,
bueno, te doy para pagar esto, te doy para pagar aquello. Expresa cuál es la obligación que va a cancelar. Ahora, si da 7.000 pesos, por ejemplo, ¿puede cancelar la biblioteca que sale 10.000? ¿Qué opinan? No. No, porque no es un pago. Bien, ¿por qué no es pago? Porque no es exactamente lo que se convino en la obligación. Bien, ¿y qué principio vulnera acá? De estos que estoy mencionando. Identidad, profe. El de integridad. O... Si da 7.000 sobre 10.000 que tenía que dar. Integridad. Bien. En realidad, primero vulnera el principio de integridad, pues está dando menos. Recordamos que el acreedor no está obligado a aceptar menos, pero sabemos que es excluyente. Entonces, cuando en realidad las dos respuestas, tanto la de Daniel como la de Mayra y Leonela, son correctas, porque cuando vulnera la integridad del pago, también está vulnerando la identidad del mismo, ¿sí? Entonces, primer impedimento que tiene el deudor para imputar. Él no puede imputar el pago a obligaciones que no alcance a cubrir el monto total, ¿sí? Anótenlo, eso como primero, no puede realizar el deudor. Tampoco el deudor va a poder imputar el pago a obligaciones que no están vencidas, ¿sí? Las obligaciones tienen que estar vencidas para que se les pueda imputar el pago por el deudor. Si tiene una obligación que tiene capital e intereses, no puede imputarlo solo al capital, tiene que imputarlo a todo, ¿sí? Y si es una obligación que es parte líquida o en parte líquida, a la parte líquida, ¿sí? Esos son los requisitos que tiene o las limitaciones que va a tener el deudor cuando impute el pago que está realizando. Cuando el deudor no imputa, ¿sí? No dice a qué obligación va a imputar el pago, la facultad pasa al acreedor, ¿sí? ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene el acreedor? El acreedor no puede ejercer abusivamente el derecho de imputar el pago. No puede, por ejemplo, imputarle el pago a una obligación no vencida y dejar que el deudor caiga en mora, ¿sí? Por ejemplo, bien, entonces el principio que tiene el acreedor es que no puede ejercer abusivamente su derecho de imputación. ¿Y qué pasa si el acreedor no imputa tampoco? Ahí viene y lo hace la ley. ¿Y qué nos va a decir la ley? La ley nos va a decir que lo primero que va a hacer es imputar el pago a la obligación más onerosa. Este concepto, en estas obligaciones que yo planteé recién, no tendríamos mayores problemas porque son todas iguales. Pero pensemos que esta obligación de dar 1.000 pesos por la lámpara, tiene una cláusula penal de 500 pesos diarios. Pensemos que la silla que salía 5.000 tiene un interés moratorio del 10% anual, y la biblioteca que sale 10.000 pesos, nada, no tiene ninguna otra, no tiene interés, no genera intereses ni tiene una cláusula penal. De estas tres obligaciones, ¿cuál les parece a ustedes que es la más onerosa para el deudor? La que genera más interés, profe. La lámpara. ¿La de la cláusula penal o la que tiene el interés del 10% anual? La de la cláusula penal. Bien, exacto. Porque la onerosidad no tiene que ver con el valor, con el monto, ¿no? Porque uno diría la de 10.000 pesos es la más onerosa, ¿sí? Porque es la del monto más elevado, sino que tiene que ver con aquella, cuando hablamos de onerosidad, tiene que ver con aquella obligación que de no ser pagada le genera mayor sacrificio patrimonial al deudor. Y en este caso, la de la cláusula penal termina siendo la más onerosa para el deudor. ¿Y qué es lo que hace la ley? La ley la va a imputar a la más onerosa, aunque no alcance, ¿sí? Ahí tenemos la por eso yo les dije, cuando hablamos de imputación legal, tenemos una flexibilización o una excepción al principio de integridad. La ley puede imputarla a la más onerosa aunque no alcance. Y si todas son de igual naturaleza, si todas son iguales, no tienen cláusulas, etcétera, no generan intereses, las va a imputar a prorrata. ¿Se acuerdan lo que era prorrata? En proporción al monto de cada una, ¿sí? Pero esto también es una violación, como no alcanza a cubrir esos 7.000, no alcanza a cubrir el monto total de las obligaciones, también estamos hablando de una excepción al principio de integridad. ¿Se entendió lo que es la imputación del pago? Esto lo van a encontrar en 4 artículos del 900 al 903. Está clarísimo en los artículos del código, así que no van a tener ningún problema con respecto a eso. Bien, otro de los
principios que también rigen el objeto del pago tiene que ver con el principio de la ubicación. Yo les dije que tanto la ubicación como la puntualidad eran principios más flexibles, ¿sí? En donde las partes pueden convenir, dejarlos de lado. Bueno, en el caso de, ahora vamos a ver la ubicación, modificar el lugar de pago. Cuando hablamos de ubicación estamos hablando del lugar de pago. ¿Por qué creen ustedes que es importante establecer el lugar de pago en una obligación? ¿Qué me dicen? ¿Por qué establecemos lugar de pago en una obligación? ¿Una seguridad jurídica? Seguridad jurídica, porque el deudor sabe dónde cancela la obligación. Bien. ¿Por qué más establecemos el lugar de pago? ¿Para qué sirve? Para saber dónde reside el deudor. Bien. Es necesario para el acreedor saber dónde va a cobrar y es necesario saber, para el deudor necesita también saber dónde va a poder cancelar la obligación y liberarse. ¿Y para algo más se les ocurre que pueda ser importante saber el lugar de pago? Para que les lleguen notificaciones en caso de no pagar. Para recibir las notificaciones, exactamente. Si tenemos que interpelar al deudor, tenemos que saber dónde interpelarlo, ¿sí? Pero lo principal de la ubicación para el pago es que determina la competencia judicial en caso de controversia, ¿sí? Por eso siempre que celebramos un contrato nosotros ponemos en la Ciudad de La Plata, etcétera, etcétera, pero establecemos el lugar de pago o establecemos una cláusula que también la suelen ver que dicen que en caso de controversia sobre las cláusulas del contrato, las partes fijan la competencia judicial de los tribunales de La Plata, etcétera. Tiene que ver con la competencia judicial en caso de un conflicto, ¿sí? ¿Quién va a ser el juez competente para entender en caso de un conflicto? Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es el lugar de pago para ustedes en un contrato? En primer lugar, Donde se realizó donde se realizó ¿cómo se dice? El hecho. Que establezcan las partes. Es exactamente lo que dijo Mariela, el que establezcan las partes. No nos olvidemos que estamos hablando de contratos, hablamos de autonomía, de la voluntad, y la realidad es que el lugar de pago es donde las partes establezcan que se va a pagar. Porque podemos perfectamente celebrar en la Ciudad de La Plata un contrato de compra-venta, pero que el lugar de pago sea Rosario, ¿sí? Y si nosotros establecemos que sea Rosario, podemos perfectamente celebrarlo en la Ciudad de La Plata, o en Mendoza, o en Córdoba, en donde tengamos ganas de celebrar el contrato, por el motivo que sea, pero establecemos que el lugar de pago va a ser Rosario. Autonomía de la voluntad, principio general, porque la realidad es que está esta creencia de que es el domicilio del deudor, que en realidad es incorrecto, pero entre comillas, porque la ley dice, ¿sí?, que si no se estableció en el contrato, porque el establecimiento del lugar de pago puede ser hecho de manera expresa, ¿sí? El lugar de pago va a ser la Ciudad de La Plata o la Ciudad de Rosario, o se puede inferir del cuerpo del contrato, ¿sí? Que de la lectura del contrato veamos que, bueno, el lugar de pago va a ser el domicilio de la tía del comprador. Bueno, habrá que ver cuál es el domicilio de la tía del comprador, pero podemos identificar, una vez que averiguemos ese dato, se puede inferir del contrato que el lugar de pago va a ser el domicilio de la tía del deudor o del acreedor, en el ejemplo. Pero puede no estar establecido el lugar de pago. Pero como nosotros necesitamos sí o sí saber cuál es el lugar de pago, la ley nos va a decir, si nada se estableció, el lugar de pago es el domicilio del deudor. Favor de Vitoris, el domicilio del deudor es supletoriamente por ley el lugar de pago. Esto es así y hay que tener un recaudo principal que tiene que ver con el tema de mudarnos, ¿sí? Si nosotros nos mudamos, y esto digo que ustedes un día de mañana van a ser abogados, y cuando tengan que notificar es importante todo el tema vinculado al domicilio del deudor. Si nosotros nos mudamos y el domicilio del deudor es el lugar de pago, el deudor debe notificarle al acreedor que se mudó, ¿sí? Porque si no lo hace,
cumplimiento de la obligación en el domicilio actual del deudor, si lo conoce, o en el domicilio anterior, ¿sí? Y si se hubiese pactado que el domicilio del pago era el domicilio del acreedor, va a suceder exactamente lo mismo. Va a tener que el acreedor que avisarle o notificar al deudor que cambió su domicilio, porque si no va a poder pagar en el domicilio anterior o en el nuevo y el pago va a ser válido, ¿sí? Ahora, principio general, entonces, acuerdo de partes sobre el lugar del pago, sino el domicilio del deudor con estos recaudos con respecto a la mudanza, y la ley nos va a decir, salvo que, ¿sí? Como excepción a que sea el domicilio del deudor el lugar del pago, va a establecer que si estamos en obligaciones de dar cosa cierta, el lugar de pago va a ser donde la cosa habitualmente se encuentre, ¿sí? Y nos va a decir que en las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, ¿sí? Bilaterales de cumplimiento simultáneo, el lugar de pago va a ser donde se encuentra la principal. Estas son las dos excepciones en el principio de ubicación con respecto al domicilio del deudor. ¿Se entendió hasta ahí? Bien, entonces, principio primero, donde pactan las partes. Segundo, domicilio del deudor, salvo que en una obligación de dar cosa cierta, donde se encuentra la cosa habitualmente, o en obligaciones bilaterales, un cumplimiento simultáneo, en donde se encuentra la obligación principal. Esto lo van a encontrar en el artículo, que ya les digo, 873, 874. Y cuando hablamos de la competencia del juez, esto ya para que lo tengan, artículo 5, inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial. Bien. El otro principio, el último principio que vamos a desarrollar, que tiene que ver con el objeto del pago, es el principio de la puntualidad y está en el artículo 871. Cuando hablamos de puntualidad en el pago, estamos hablando del plazo para pagar, ¿sí? También tengo entendido que plazo ya lo vieron, ¿verdad? La modalidad de las obligaciones, plazo, cargo o condición. ¿Lo vieron ya? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, tiene que ver con el plazo, tiene que ver con el momento exacto en donde se hace exigible o fenece, en todo caso, la obligación, ¿sí? Y este es el momento en donde el deudor va a liberarse de su obligación y va a cancelarla. El artículo 871 nos va a hablar de la posibilidad de exigir la obligación, y ahí con respecto al tema de los plazos, ustedes ya lo vieron, va a haber que determinar si esta obligación tiene un plazo expreso, tiene un plazo tácito, si es un plazo determinado o indeterminado, si se requiere o es un plazo indeterminado que requiere de la fijación judicial del plazo, pero va a ser este momento en donde la obligación se torne exigible y el deudor pueda liberarse de su obligación cancelándola, ¿sí? Satisfaciendo el interés del acreedor. Eso tiene que ver con la puntualidad. El artículo 871 les da todos los ejemplos y es más que claro. Para avanzar, hasta ahí estamos con los 4 principios. ¿Hay alguna duda en cuanto a los principios? ¿Se entendió? Identidad, integridad, las excepciones, ubicación, puntualidad. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Puede ser que sí. cuando se vulneran los 3 últimos, se vulnera el de integridad, sí o sí? Perdón, el de identidad, no el de integridad. Cuando se vulnera el principio de integridad, vamos a haber vulnerado el principio de identidad, ¿sí? Porque cuando estamos aceptando un pago inferior o un pago parcial, por alguna de las causales que yo ya mencioné, no importa, en realidad ya no es lo mismo a lo que se obligó el deudor. Entonces también se vulnera la identidad del pago, ¿sí? Vamos a pensar que en una obligación en donde yo podía cobrar por un incumplimiento contractual 1.000.000 de pesos, y vino el juez y me dijo, no, pará, es un montón, porque acá tenés cláusula, es absolutamente abusivo, ¿sí? Y vas a cobrar 800.000, la realidad es que ya veo vulnerado la integridad del pago, porque tengo que aceptar menos, pero a su vez repercute en el principio de la identidad, porque ya no voy a cobrar lo mismo que tenía que cobrar en esa obligación.
¿sí? Ahora, cuando hablamos de la puntualidad y de la ubicación, es un principio más laxo. Pensemos que en la ubicación, si el acreedor o el deudor, cualquiera de los dos, que sea el lugar de pago, se muda, puede hacerlo perfectamente y no hay una obligación de consensuarlo entre las partes, simplemente notificar. Y lo de la notificación tiene que ver con que el deudor tiene que hacer su derecho de pagar y por lo tanto liberarse de la obligación, ¿sí? Pero no es una aceptación. Él no puede decir, no, a mí no te mudes, no me interesa, yo te voy a pagar ahí, no me importa. No, ¿sí? Por eso digo que son más flexibles. Y lo mismo con la puntualidad. Pensemos en una obligación que, no sé, se vence el 1 de diciembre del 2021 y llega el momento del pago un día anterior y digo, che, estoy re complicada para pagarte. Y vos me decís, bueno, May, no te hagas problema, pagame en 15 días, no pasa nada. Listo, no pasa nada, en principio. Bien. ¿Sí? Claro, porque Entonces, el estos de últimos dos son más integridad, flexibles. el de integridad es como que hace a la naturaleza, al objeto de la prestación, y los demás tienen que ver con las condiciones de las partes también. Sí, vos pensás que el de identidad también tiene que ver con el objeto de la prestación en sí. Con la integridad, pensemos que todo en algún punto está en protección del acreedor, ¿sí? Pensemos que si hablamos del principio de integridad y de no poder vulnerarlo, tiene que ver con que no podamos, con que el acreedor no acepte menos de lo que se convino, ¿sí? Porque siempre que hablamos de una vulneración del principio de integridad estamos buscando darle menos a ese acreedor. Entonces, ¿un pago parcial perjudica la integridad? Y sí, perjudica la integridad, sobre todo en países como el nuestro, en donde la inflación es altísima. Sabemos perfectamente que un pago parcial afecta el principio de integridad y afecta la economía del acreedor. Pero bueno, si el acreedor, por principio de la autonomía de la voluntad, lo acepta, no hay ningún inconveniente. Pensemos que la morigeración del monto final por el juez o la imputación legal, que ya estamos hablando de que ya intervino la justicia, ¿sí? Que a la orden de un juez se produjo esta alteración del principio de integridad, bueno, ya no tenemos mucha opción, pero ya tenemos que aceptarlo, pero de todas formas vulnera el derecho del acreedor a su pago íntegro. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir ahora con los efectos que tiene el pago como medio extintivo de las obligaciones. El principal medio extintivo de las obligaciones es, por un lado, liberar al deudor, que con su animus solvendi paga y cancela su obligación, ¿sí? Este acreedor ve satisfecho su interés, la obligación se extingue y el acreedor ve incorporado en su patrimonio la cosa objeto de la prestación, ¿sí? O el objeto de la prestación, y como dominus va a tener la protección de la ley y del artículo 17 de la Constitución Nacional y va a poder repeler cualquier tipo de acción, ¿sí? Que vaya en contra de las cosas que él ha incorporado como dueño a su patrimonio. Ese es el principal efecto jurídico que tiene el pago, ¿sí? Transmitir la obligación, extinguir la obligación, liberar al deudor, satisfacer el interés del acreedor y que el acreedor se vea puesto en la posición de dueño o dominus de la cosa que incorpora a su patrimonio con toda la protección jurídica que ello conlleva, ¿sí? Vinculado al derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional. Este es el efecto principal que va a tener el pago. Se le reconocen 3 efectos secundarios que va a tener. Uno de ellos tiene que ver con el reconocimiento. ¿Por qué con el reconocimiento? Pensemos que cuando uno paga, ¿sí? Y por ahí ese pago es defectuoso o parcial, recordamos que el reconocimiento de deuda lo que genera es una interrupción del plazo de la prescripción. No sé si han visto interrupción o suspensión. Sí, lo han visto cuando estudiaron Mora, si no me equivoco. Sí, creo que cuando estudiaron Mora vieron Mora del deudor, el efecto suspensivo del curso de la prescripción por 6 meses, por una única vez. Bueno, recordarán que el reconocimiento de deuda interrumpe el plazo de la prescripción. Entonces, cuando nosotros pagamos de manera parcial o defectuosa, a su vez estamos reconociendo una deuda, y si esa deuda ya tenía un plazo, ¿sí? Donde estaba corriendo el plazo prescriptivo de cualquier obligación, con ese pago que hicimos,
reconocimos la deuda e hicimos nacer un nuevo plazo, hicimos interrumpir el plazo, hicimos nacer un nuevo plazo prescriptivo. ¿Sí? Profesora, Sí. un ejemplo de eso puede ser, el otro día lo leía en un grupo, el caso de las deudas con tarjetas de crédito, que por ahí son deudas que las venden a estas compañías de, bueno, no me sale el nombre ahora, y bueno, te llaman, te hostigan para que a la persona, al deudor, para que pagues cuando por ahí la deuda ya prescribió y uno asustado paga y está reconociendo la deuda. Claro, pero vos pensás que ahí el tema, si esa deuda está prescripta, vos en realidad cuando pagás esa deuda lo que no vas a poder hacer es repetir el pago, ¿sí? Entonces, lo que se hace, se venden, las financieras también lo hacen, los bancos, etcétera, venden esas carteras de juicios ejecutivos y te llaman por teléfono y te intiman y te dicen, si no paga mañana mismo, los vamos a ejecutar, llaman personas mayores, etcétera, bastante cuestionable para mí, pero bueno, te llaman y nada, si vos vas y pagás, ellos lo ven como recuperación de créditos perdidos, ¿sí? De créditos que no pueden requerir el pago judicial, porque no pueden, ¿sí? Entonces, si vos pagás, lo que haces no es reconfirmar la deuda, pero vos no vas a poder repetir el pago. Lo que sí se suele hacer, que muchas veces también lo hacen las financieras, es hacerte firmar un nuevo acuerdo, ¿me entendés? Con las deudas de ese estilo, ¿sí? Por ejemplo, deudas prescriptas, lo que hacen te dicen, no, mira, vos me debías 100.000 pesos, ¿sí? Pero bueno, hagamos algo, mira, te tengo que ejecutar ya los 100.000. No me pagues ya los 100.000. Yo sé que la economía está re complicada, hagamos estos 100.000 y yo te los dejo en 12 cuotas sin interés. Vos decís, wow, buenísimo, yo debo 100.000, 12 cuotas sin interés, genial. Y vos volvés a firmar documentos y en realidad volvés a firmar una nueva obligación de cero. Eso también se utiliza un montón. En este caso, cuando hablo de reconocimiento, imaginemos que vos tenés una deuda, ¿sí? Real, ¿sí? Tenés una obligación real, pero por ahí estabas al borde de la prescripción o estabas ahí con los plazos para prescriptivo y vos cuando hiciste un pago parcial, por ahí le pagaste, no sé, 3.000 pesos, hiciste nacer un nuevo plazo de prescripción. Si la tarjeta de crédito te estaba reclamando un pago, ¿sí? Que vos adeudabas hacia muchísimo tiempo, y vos, bueno, en un momento tuviste un poquito de plata de más y fuiste y pusiste esa plata, ¿sí? Para descontar el monto total de lo que tenías que cancelar, ese pago parcial que vos hiciste reconoció toda la deuda y para esa deuda hiciste nacer un nuevo plazo prescriptivo. ¿Se entiende? Esto hay que tener cuidado para aquellos que estemos esperando que las cosas prescriban, les aviso. Es un ejemplo nomás. Lo importante es saber, ojo con los pagos parciales. Otro de los efectos secundarios implica confirmar el acto jurídico. ¿Sí? ¿Qué es esto? Lo que hablábamos, el acto jurídico que requiere capacidad, ¿sí? O el que veíamos, la capacidad en el acto jurídico o la poca relevancia de la capacidad si fuera un hecho jurídico. Estamos hablando de que el pago fue realizado, digamos, por una persona incapaz. La purga de ese vicio puede ser, estamos frente a una nulidad de nulidad relativa, puede ser purgado el pago en una situación de el pago por un incapaz, ¿sí? Que yo lo expliqué, puede ser purgado por la mayoría de edad, puede ser confirmado. Y por último, también el pago implica el reconocimiento del negocio jurídico. Y esto lo vemos cuando hacemos o pagamos una seña, ¿sí? En lo señalo barras, cuando pagamos una seña confirmatoria, no penitencial, confirmatoria, lo que nosotros hacemos es depositar X cantidad de dinero para confirmar la ejecución o la continuación del contrato, ¿sí? Confirmamos el negocio jurídico con ese pago, ¿sí? Esos serían los 3 efectos secundarios que tiene el pago, más el principal que ya les comenté. Ahora, ¿cómo probamos el pago? ¿Cómo se prueba el pago? Con el recibo. Bien, emitido por el acreedor. Exacto, el recibo es el medio por excelencia, la prueba perfecta del pago es el recibo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede probar por otros medios? No, el principio general primero es que el pago no se presume, ¿sí? Yo no puedo decir, no, pagué y no tener prueba del pago, ¿sí? Entonces el pago no se presume, la existencia, la cancelación de la deuda no se presume. Entonces el pago, el recibo es
la prueba del pago por excelencia. ¿Hay otras formas para probar el pago? Y sí, la verdad que sí, podríamos. La prueba del pago es similar a la prueba de los contratos. Entonces sí, podríamos con testigos, ¿sí? Decir que se pagó, podríamos eventualmente evaluar el tema de la conversación por WhatsApp o si hubo algún mail. La realidad es que hoy en día tenemos que pedir el recibo, ¿sí? Si nos queremos quedar tranquilos cuando pagamos, tenemos que pedir el recibo. También se está utilizando mucho ahora con todo este tema de la virtualidad en las transmisiones de dinero. Vamos a ser sinceros, ahora todo es mercado pago, todo es cuenta DNI, ya nadie utiliza dinero en efectivo. Digamos, las constancias de transferencia funcionan como recibo, ¿sí? Pero sacando esas cuestiones, el pago realizado en mano, ¿sí? Hay que pedir recibo. Siempre hay que pedir recibo, así sea cualquier papel, porque si el día de mañana pagamos y no tenemos recibo, vamos a tener que pagar de nuevo. Bien, ¿qué características tiene que tener el recibo? El recibo es un instrumento privado, ¿sí? Es solemne porque tiene que ser por escrito, pero no es formal, ¿sí? No hay que cumplir una determinada formalidad, ¿sí? Es solemne porque es formal porque tiene que ser por escrito, pero no es solemne. Sí va a tener que tener formalidades específicas cuando lo que estemos documentando o el pago que estemos documentando tenga relación con la cancelación, ¿sí? De una obligación que se encuentre, por ejemplo, en una escritura pública. Entonces, si esa obligación se encuentra en una escritura pública por un acta notarial, vamos a tener que acreditar el pago de esa obligación, ¿sí? Pero solo en esas situaciones, si no después cualquier papel de cuaderno sirve para hacer las veces de recibo. El contenido del recibo, bueno, tiene que tener el lugar, la fecha, la firma del acreedor y todos los detalles que se puedan brindar sobre la obligación. Si es una obligación que se cancela totalmente, si es una obligación que adeuda intereses, si es una obligación en la que se cancela capital e intereses, si es un pago parcial, todas las características que se quieran establecer, mientras más características haya, mejor, ¿sí? No va a haber inconveniente con eso. Lo mismo si estamos cancelando más de una obligación, especificar qué obligaciones se cancelan. Entonces acá tendríamos el instituto de la imputación del pago. Yo cancelo esta obligación y esta otra obligación, ¿sí? Si hay más de una obligación y no cancelé la totalidad, imputar, ¿sí? Establecer a cuál de estas obligaciones estoy imputando el pago. Y la firma del acreedor que recibe el pago, ¿sí? Y eso lo guardamos, fundamental. Después, con respecto a el programa, también les va a pedir, presunciones de pago en las obligaciones periódicas, ¿sí? Hay una presunción legal que dice que la extensión del último recibo, ¿sí? En el final del periodo, hace presumir que todos los periodos anteriores fueron cancelados. Imaginemos una obligación periódica en donde, por ejemplo, yo pago la luz todos los meses y no pagué agosto. Después vino de septiembre, pagué septiembre, vino octubre, pagué octubre, vino noviembre, pagué noviembre, vino diciembre, pagué diciembre. Bien, en principio los pagos posteriores, ¿sí? Hacen presumir que yo tengo canceladas o pagas todas las obligaciones periódicas anteriores. Pero esto es una obligación iuris tantum, ¿sí? Admite prueba en contrario. En el momento en que venga del app y me diga, no, mira, me parece que tenés o me debes agosto, yo si quiero exceptuarme de ese pago, tengo que alegarlo con el recibo y tengo que decir, no, yo te pagué, pero si no tengo el recibo, tengo que pagarlo. Es una presunción legal, nada más. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Ya que me apuré un montón, creo que me sobró como media hora ahora. ¿Qué hacemos máximo por media hora? Que me sobró un montón. Desarrollé todos los temas. ¿Qué pasó? No sé. Muy bien, profe. Sí, Muy bien, profe. ¿Se entendió o hablé muy rápido? Entendí. Perfecto. Profesora, lo que pasa con esos nuevos medios de pago es que vos pagas por Mercado Pago y te dice en proceso. Y muchas veces suele pasar que después el pago viene reversado y es muy difícil hacerle entender
al deudor que está reversado porque ellos están seguros que el pago está, porque vos te llevaste la fotito, porque te mandé el comprobante. No sé si es muy seguro. Sí, el tema es que hoy en día medio como que no tenemos muchas opciones, ¿no? A ver, yo creo que eventualmente si hubiese un inconveniente con un pago de este estilo, con estas transmisiones en vía electrónica, bueno, habrá que llegar a la justicia y ahí veremos movimientos bancarios porque siempre estamos vinculados a una cuenta bancaria, ¿sí? Pero también pasa esto que decís vos, o lo mismo, estoy realizando el pago, se me tilda la aplicación o a mí me figura el pago realizado, que a veces nos pasa con Mercado Pago, que a vos te figura y al otro no le emite el ticket. A mí me pasó la otra vez, pagué una cosa y a mí me figuraba el pago y a la chica el postnet no le reconocía el pago todavía. Pero yo le mostraba que el mío tenía el tilde verde que decía que pagué. La realidad es que puede haber complicaciones de este estilo, sí. No sé si me animaría tan así abiertamente a realizar una compra de un monto muy elevado por Mercado Pago o por cuenta DNI. Por ahí uno se siente más cómodo, no sé si porque pero con la transferencia bancaria, con el CBU y hasta ahí nomás. A mí lo único que me salvó para poder cobrar fue decirle que la AFIP no le constaba el pago, porque como sí o sí yo tengo que hacer una transferencia bancaria, o esos medios de pago van a mi cuenta bancaria, bueno, lo único que me salvó es decir, tengo el documento como que yo te entregué la mercadería, pero tu pago no fue imputado en el banco, entonces ¿cómo le muestra la FIP? Fue la única forma, porque no había caso de cobrar. No, porque aparte puede pasar, ese es el tema. Si bien son medios seguros, si uno no suele tener inconvenientes con las transacciones, la realidad es que puede pasar. Y ahí es una complicación. Bien, aprovechen si tienen preguntas por esto que di, por este tema, ya que me sobró tanto tiempo. Si no, bueno, obviamente los voy a liberar. ¿Nadie? Leer, profe. Bueno, me alegro si se entendió todo. Clarísimo, muy bien. Máximo, nos sobró media hora, ¿qué hacemos? No sé qué hacer. Estaba tan preocupada, hablaba con Sol, que digo, es un tema tan largo, no sé. Está muy bien, profe. Después, pero... Lo oí muy bien. Lo oí muy bien, profe. Se entendió. Bueno, me alegro. Bueno, éxitos con la nota de los parciales. De todas formas, esto ya, bueno, yo lo hablé con Flor y no sé si lo comunicaste vos, Máximo, pero bueno, con Flor, con Sol, que dijo que las notas iban a estar el martes de la semana que viene. Así que me dijo que si preguntaban que podía contarles, y bueno, ya me sobra tiempo, que van a estar para el martes que viene. Así que bueno, nada, espero que les vaya súper bien. Y es la última clase conmigo, así que a mí ya no me ven más. Tenía que dar una clase más, pero caí el 19 de noviembre y no hay clases, así que nada, yo ya no los veo más. Les deseo mucha suerte. Gracias, profe. Bueno, si necesitan algo, si tienen dudas, lo que sea, hacérselo llegar a Máximo, a Sol, que es una genia con la cursada, impresionante. Y nada, desearles suerte, que avancen, que terminen rindiendo la materia y que continúen. El día de mañana nos veremos como colegas en la calle. Listo. Como dice Norita, que yo soy estudiante de ella, me saludan y me ven y me dicen. Un abrazo, profe.